voy a continuar con el tema, que era ¿qué otra cosa no puede faltar en el gabinete? Y con esto vamos a las herramientas. Que por más que usemos torno y hagamos manicuría en seco, manicuría combinada, manicuría rusa, la que les guste, estos dos no les pueden faltar, ¿sí? No puede faltar el repujador de cutículas, que del otro lado tenga el bisturí, y no les puede faltar un buen alicate bien afilado. Cuando vayan a comprar un alicate, inviertan en uno bueno, ¿sí? En uno que funcione bien, en uno que no se desafile. Y por supuesto, estas herramientas las sanitizamos antes de usarlas con la clienta, ¿sí? Y después de usarlas también, para que no quede residuos ni nada de eso. Bien, entonces estas herramientas no pueden faltar nunca. Les recomiendo que tengan más de uno, ¿sí? Más de uno de estos. Si no pueden comprar más de uno de estos, compren palitos de naranjo, que ahora no sé dónde están los míos, pero todas saben cuáles son. Y si no, ponen en Google palito de naranjo y les aparece una foto. Que si bien lo pueden usar con la misma función que este, no va a tener la misma fuerza y resistencia, y aparte son descartables. Así que no solo cuidemos al planeta, ¿sí?, evitando descartar palitos de naranjo, sino que este lo pueden desinfectar, esterilizar y lo continúan utilizando, ¿sí? En cambio el palito de naranjo no, lo tienen que tirar. Después también tener alicate corta uñas, ¿sí? El común, el que todos tienen en la casa, el que usan para cortarse sus uñas, bueno, ese tampoco puede faltar en el gabinete, ¿sí? Y también está bueno tener más de uno y que por supuesto esté bien afilado y corte muy bien. Y después lo último como general, ¿sí?, que agregué en esta lista es el tema cepillo / bledo / brochita, ¿sí? Yo manejo en mi gabinete estos dos. Este es de cerdas duras y este es de cerdas suavecitas, ¿sí? Para retirar polvillo uso el de cerdas más gruesas, porque a mí me da más seguridad a la hora de retirar el polvillo de cuando limamos, de que arrastra mucho mejor. Ahora, este de cerdas más finitas, más suaves, ¿sí?, que también pueden usar una brocha para maquillaje, no la misma que usan para maquillarse, obviamente, ¿no? Pero si quieren por estética, porque es bonito, por lo que sea, como este que es divino, pueden usar yo lo uso para retirar excedentes cuando aplico efectos, cuando aplico pigmentos, etcétera, ¿sí? Entonces, los dos les recomiendo tenerlos, porque por ahí es muy duro para retirar excedente cuando hacemos efectos y qué sé yo. No es que no sirva, ¿sí?, pero se me hace como innecesario usar uno tan duro para algo que estamos retirando algo más suave. Entonces, bueno, si pueden tener dos, uno suave y uno más durito, mejor. Si no, bueno, se manejan con uno y lo van limpiando a cada rato, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo prefiero tener uno aparte para todo lo que es efectos, polvitos y qué sé yo, por una cuestión de contaminación, ¿sí?, de evitar la contaminación. Si yo estoy retirando polvillo de limada, si uso y no está bien limpio, porque siempre quedan restitos y la única forma de limpiarlo bien es con agua y jabón, detergente, shampoo, lo que les guste usar para esta hermosa brochita. La única forma de sacarle bien los glitters, los pigmentos y todo eso es así. Y entre servicio y servicio no nos podemos ir a lavar esto y que se seque, ¿sí? No podemos esperar ese tiempo. Entonces, no está bueno contaminar con el glitter que usamos con la clienta anterior o con el efecto aurora / unicornio / el que les parezca, cuando le estamos limpiando el polvillo de la limada, ¿sí? Entonces, por eso yo uso dos. Entonces, esto lo llamamos cepillo, bledo o brocha. Cada vez que yo nombre uno de esos tres es lo mismo. Me estoy refiriendo a un cepillito. Y ahí finalizaría un poco la lista que yo armé de materiales que sí o sí para cualquier servicio tengo que tener, ¿sí?, en mi gabinete. Ahora vamos a pasar a materiales más específicos, ¿sí?, más específicos de cada aplicación. Si vamos a hacer una aplicación de esmaltado tradicional, ¿sí?, a todas las aplicaciones que voy a nombrar le sumamos todo lo anterior. Pero ¿qué pasa? No les iba a hacer una lista de cada aplicación en particular, sumándole todo lo general, porque si no, repito todo el tiempo y no termino más, ¿sí? No voy a explicar 70 veces lo que es un barbijo o un ambo. Entonces, por eso hice eso, hice una lista general de lo que no puede faltar en el gabinete y después
una lista más discriminada donde pongo específicamente para cada aplicación que necesito, ¿sí? Entonces, para esmaltado tradicional, a lo general le sumamos base y top regular, o sea, tradicional, o sea, el que seca al aire, ¿sí? Y esmaltes comunes. Agregando esos 3, ya podemos hacer el servicio de esmaltado tradicional, ¿sí? Porque en la lista general ya habíamos contado todo para hacer la belleza de manos y limpieza de cutículas, etc. Y ya habíamos contado acetona o quita esmalte o el que les guste y algodón, ¿sí? Entonces podemos hacer la aplicación y la remoción de esmaltado tradicional. Ahora vamos a pasar al que más les interesa, que es el semipermanente, ¿sí? Para el semipermanente vamos a necesitar algún adherente, base para semi, esmaltes semi y top coat semi también para sellar y finalizar, ¿sí? Miren, algo que me faltó del general, que me estoy acordando ahorita, es el aceite de cutículas. Anótenlo, yo ahora lo voy a agregar, ¿sí? El aceite para cutículas, importantísimo. No sé cómo me lo olvidé. Bueno, acá viene el tema controversia, discusión, etc. El tema de los adherentes, ¿sí? Bueno, en principio estos 3 para hacer la aplicación no te pueden faltar, pero nunca jamás les va a quedar adherido en la uña un semipermanente si no agregamos algún adherente, ¿sí? Como bien dice la palabra, que este puede ser primer o bonder, ¿sí? Ahora, estos 3 ya lo saben, ¿no? Ya los anotamos. Los voy a borrar para usar la pizarra para hablar de este tema primer bonder, que es importante, porque la mayoría no entiende o no conoce la diferencia y está bueno marcarla, ¿sí? Estoy tratando de sostener el cable para que no se cruce el cable de los auriculares en la pantalla, ¿sí? Bueno. A ver, primer, ¿sí? Se escribe primer, así, pero se dice primer, ¿sí? Como en wipes, que, o sea, se escribe wipes y se dice wipes. Bueno, en este caso la I suena de la misma forma, ¿sí? Si ustedes le agregan una A acá escrita, no va. Se escribe primer, ¿sí? Y lo mismo pasa con liner. Liner se dice liner, pero se escribe liner, ¿sí? Ya parezco la youtuber esta Super Holly, que explica inglés. Bueno, tenemos primer y tenemos bonder, ¿sí? Bonder, bond, extra bond, super bond, lo llamen como les guste, depende de la marca, lo van a llamar distinto, son todos lo mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias entre uno y otro, ¿sí?